una vez me mostraron el libro del Mormón, puede ser una cosa así, otro testamento de Jesucristo, creo que decía. Bueno, yo empecé a leerlo, pero encontré algunas cosas que estaban diferentes a lo que dice la Biblia. En particular, este tema de Dios. O sea, que Dios hace mucho fue un hombre. Eso enseñan los mormones. Que Dios hace mucho tiempo atrás, siglos quizás atrás, Él era un hombre y un día llegó a ser Dios. ¿Están familiarizados con esa doctrina mormona? Sí. ¿Sí? Bueno, particularmente es una de las doctrinas principales del mormonismo, y la creencia de que Dios era un hombre y que un día llegó a hacerse Dios. Y bueno, también otra de las creencias que ustedes ya la deben conocer es que ustedes como hombres, si llegan a ser perfectos, van a hacerse Dios. Bueno, y particularmente yo encontré eso como una contradicción, porque al leer la Biblia, que es lo que yo conozco la Biblia enseña algo totalmente diferente, por eso quería hacer preguntas sobre ese tema. El primer punto, la Biblia enseña de que Dios no es un hombre y que Dios no tuvo un comienzo, no comenzó a ser Dios en algún momento de la historia, sino que Él siempre fue. Otra de las cosas que muestra es que Él no tiene ni principio ni fin, o sea, nunca fue creado como nosotros. Y bueno, otra cosa que nos enseña la Biblia es que nosotros nunca vamos a ser Dios. Por eso digamos que yo le quería preguntar esto, obviamente desde un punto de vista, no por ahí para discutir como hacen algunas personas, no me gusta ni discutir, sino que charlando de la Biblia, entre amigos que son creyentes, ¿verdad? Y bueno, particularmente encontré, todas estas contradicciones, como que la Biblia dice una cosa y el libro del Mormón dice otra diferente. Y ahí es donde yo no lograba reconciliar. ¿Qué opinan acerca de esta cuestión? Bueno, nosotros tenemos el mismo, que no hay principio, no hay inicio ni fin por Dios. Y no es como doctrinas que creen que Dios era un hombre. Pues, no es como una doctrina muy... Sí. O sea que uno puede dudar acerca de esa doctrina mormona. Digamos que no es algo muy seguro y de repente uno puede llegar como a tener no enseñamos dudas. eso mucho. Pero sí creemos que si nosotros tratamos nuestro mejor, si hacemos los convenios y ordenanzas, que sí podemos llegar a ser dioses. Y sacerdotes en otro mundo, en la vida, y podemos tener la vida eterna. Si esa doctrina, digamos, es tan insegura, o sea, ustedes que son mormones, ni siquiera ustedes la creen como una doctrina segura, dudan de esa doctrina de que Dios antes era un hombre. Entonces yo no entiendo, porque si ustedes mismos, que son mormones, dudan de esa doctrina, que es una de las doctrinas fundamentales del mormonismo, mi pregunta es ¿cómo yo voy a creerla si ustedes que son mormones dudan de eso? Por eso les pregunto, esa fue una de las contradicciones y ya me parecía que la Biblia tenía razón. Ustedes me lo están confirmando porque ustedes me dicen de que no es algo que enseñan mucho porque quizás les da vergüenza decirlo, porque quizás no es algo tan bíblico que digamos, se contradice directamente la Biblia. La creencia fundamental, eso no es una creencia fundamental. La creencia fundamental es la clave si José Smith era un profeta. Porque si José Smith realmente era un profeta, y por sus frutos los conoceráis. José Smith era un profeta. Eso es por usted para orar y preguntar a Dios. Pero ¿es un profeta como los profetas bíblicos de esa categoría o inferior? ¿En qué sentido? Le explico, los profetas bíblicos cada vez que profetizaron algo, cuando lo dijeron se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. No falló en una sola tilde cada una de las profecías de los verdaderos profetas de Dios. De hecho, que la exigencia bíblica para un profeta es tan alta que Deuteronomio 18, 20 al 22, ¿conocen el libro? Bueno, ese dice de que ¿cómo podemos conocer si alguien realmente es un profeta de Dios? Bueno, la respuesta en ese mismo versículo es que si lo que el profeta dijere no se cumple al pie de la letra, el tal profeta es un arrogante, habló de sí mismo. Un profeta falso. Claro, un profeta falso. Y dice después de que no le debes tener temor. Es decir,
si vos ya te has dado cuenta de que en realidad es un profeta falso, porque una de sus enseñanzas resultó no ser cierta, o una de sus predicciones resultó ser falsa, no le debes tener temor, porque no te puede amenazar con nada, es un falso profeta. Por el contrario, si tú lo sigues, vas a terminar igual que él, condenación eterna. ¿Por qué le pregunto esto? Porque los profetas bíblicos, cada cosa que enseñaban y decían era palabra de Dios, se cumplió al pie de la letra. Por darle un ejemplo, la caída de la ciudad de Tiro, ¿no? Ustedes conocen la historia de Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno, el griego, ese imperio que arrasó rápidamente con muchas zonas geográficas, y entre una de ellas se encontraba la ciudad de Tiro, cumpliendo la palabra que está escrita en Isaías, que dice de que toda la ciudad sería arrasada y no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué es su duda con José Smith? Particularmente la historia de Alejandro Magno muestra cómo él tuvo que derribar la ciudad para construir un camino en el mar y llegar a la ciudad de Tiro a conquistarla. Y así se cumple al pie de la letra la profecía. Otro ejemplo, se llama usted? Daniel. Daniel. Otro ejemplo, así rápido les cuento que me acuerdo. Bueno, no les voy a seguir contando ejemplos, pero siendo el grano. ¿Por qué le pregunto esto? Porque José Smith, él enseñó como palabra de Dios que Dios antes era un hombre. Pero ahora ustedes me dicen de que eso no es tan creíble y que no es una doctrina fundamental. Nosotros, los que creemos en la Biblia, sabemos que toda la palabra de Dios, sin excepción, es doctrina fundamental, porque en ella no hay ápice de error y porque cada profecía y cada doctrina se cumple al pie de la letra. Pero veo por lo que usted me cuenta que no ocurre así con las palabras de José Smith. Es por eso que yo le quería preguntar si José Smith es un profeta al nivel de los profetas de Dios de la Biblia, o si es un profeta inferior. Bueno, Daniel, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Sí. Bien. Daniel, nuestra invitación por eso y lo que usted puede llegar a saber más de nosotros hacemos errores, quizás decimos cosas que no son ciertas. No, por la duda, yo quiero para que no se me vayan a ofender, ¿no? Pero le quiero explicar esto. Le quiero explicar esto. Yo no estoy diciendo de que ustedes cometieron errores. Simplemente le estoy preguntando cómo reconcilio el hecho de que José Smith dio falsa profecía o falsa enseñanza. Daniel, la única manera que para es un profeta saber, de Dios. Daniel, esa es mi pregunta. La única manera para saber si Jesús Smith era un profeta es para orar. Y por el poder del Espíritu Santo, usted, si tiene mucho fe, si tiene un corazón abierto, va a recibir su respuesta. Pero le hago una pregunta porque eso no es bíblico. O sea, en la Biblia oración no es bíblico. No para descubrir un falso profeta. Bíblicamente, para descubrir un falso profeta, Deuteronomio 18, 20 al 22, dice que si lo que ese profeta dice no se cumple, es un falso profeta y no le debes tener temor. Esa es la prueba bíblica. Bueno, fue un gusto, los llamo y seguimos charlando. Que tengan buen día. Hasta luego.